En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenas noches, señoras y señores, oyentes de La Voz del Derecho. Bienvenidos como siempre en este jueves. Y cuando ya el sol está ocultándose totalmente, pues nosotros estamos iniciando aquí en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Gracias por estar en la sintonía. Saludamos a todo el mundo y La Voz del Derecho se escucha en todo el mundo. No hay frontera para esta radio, de tal manera que saludamos a toda la audiencia, jóvenes, niños y niñas, estudiantes de Derecho, estudiantes de otras disciplinas que están interesados, desde luego, en profundizar en conocimiento de educación para la vida en familia. Saludamos también a los maestros, profesores, saludamos a aquellas personas que trabajan en la rama de la justicia y que nos escuchan a esta hora de la tarde. Estamos como siempre en compañía del doctor Carlos Fradique Méndez, abogado académico, especialista en Derecho de Familia, y bajo la dirección suya estamos iniciando este espacio hoy con un tema que se llama la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Para qué sirve la libertad? ¿Cuál es el significado de la palabra libertad? Vamos a tratar de dilucidar esas preguntas con el doctor Carlos Fradique. Muy buenas tardes, muy buenas noches, doctor Fradique. Bienvenido. Don Tito y audiencia de La Voz del Derecho, muy buenas tardes, noches, días, entre días. Pero no solamente que nos escuchan, sino que nos ven. Porque ahora estamos en Facebook. En Facebook, claro. Facebook Live. Entonces, ustedes pueden tomar la red www.lavozdelderecho.com. Sí. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Hablando con ustedes. Claro que sí. Y quiero comenzar dando las gracias a los muchos teleaudientes, ¿sería? Sí, sería la forma de identificarlos. Si es en la radio, si son auditores que están en este momento pendientes. Oyentes. Y los que nos están viendo, pues los que nos están viendo. Y los que nos están viendo, pues entonces nos están... Teleoyentes. Teleaudiencia. Teleaudiencia. Perfecto. Listo. Porque hemos recibido varios mensajes. Todos positivos, muchas gracias. Eso nos estimula para que podamos hacer la programación de la mejor manera responsable y que podamos dar un mensaje positivo para que podamos ayudar a la sana convivencia en la familia, en la sociedad, y podamos ayudar de alguna manera al progreso de la familia, de la sociedad y de nuestra querida Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema que no está lo suficientemente identificado en cuanto a su extensión, en cuanto a la responsabilidad que tenemos a ella, en cuanto a al comportamiento que debemos tener en los diferentes escenarios de nuestra vida para ser respetuosamente o responsablemente libres, que es la forma como hacemos elogio, como rendimos veneración a ese sagrado derecho que es la libertad.
En las constituciones primeras de nuestra república, me estoy refiriendo al año de 1811, 1820, 1830, se insistió mucho en lo que es la libertad. La libertad entendida como la opción que tenemos el ser humano de optar entre o por el bien o por el mal, pero siempre teniendo la obligación de optar por el bien. Uno tiene la posibilidad de decir, hago o no hago aquello que lícitamente me es permitido hacer. Lo que no es lícito hacer, no me está permitido elegir entre hacerlo o no hacerlo, porque la única opción que tengo es no hacerlo. Claro. Que es la forma como yo respeto mis derechos, respeto mi honra, respeto mi persona integralmente hablando, la parte física, la parte mental, la parte espiritual, la parte afectiva, la parte social, la parte laboral, la parte económica. Y respeto, pues por supuesto, todos esos elementos reflejados en la familia y reflejados en la sociedad, porque es hombre, familia, o ser humano, familia, sociedad y naciones. Y el mundo. Correcto. Que está formado por familias y por sociedades. La libertad en el mundo de hoy es multifacética y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y la reconocen las personas que están filosóficamente dedicados al estudio de ese valor del ser humano. Está la libertad de expresión, está la libertad de pensamiento, está la libertad religiosa, está la libertad de educación, está la libertad de escoger un deporte, está la libertad económica dentro de ciertos parámetros en el respeto de la sociedad, está la libertad del trabajo, de elegir un trabajo, claro, o de aceptarlo. Está la libertad de escoger una actividad para la lúdica. Son muchísimas las formas como uno puede manifestar la libertad dentro de su contexto. Ese libre albedrío que tenemos los seres humanos a veces es una libertad de tipo psicológico, ¿no es cierto? Sí, pero eso supone que ya no puedo, porque puedo hacer las cosas, hacer lo que popularmente dice la gente, hacer lo que me viene en gana. Ajá. Porque tengo unos límites. Claro. En la clase de Derecho Constitucional que recibíamos hace casi ya 50 años, un poquito más, el profesor, el maestro Gerardo Molina, nos decía que la libertad mía, mis derechos, comienzan cuando encuentro la pared que separa los derechos de los demás. Yo puedo estirar mi mano hasta cuando encuentre que mi mano detecta como si fuera un sensor la nariz o el cuerpo de la persona que está frente a mí. Claro. Y habla de la nariz porque aparentemente desde el punto de vista vertical es la parte del ser humano que tiene más extensión hacia afuera. Y no me refiero a los obesos, ¿no? Porque ahí el tema de la obesidad hace que la parte central, mediana del cuerpo humano tenga más protuberancia que la nariz. Pero hasta ahí va mi derecho. Y cada vez que yo actúo, antes de actuar tengo que pensar. Y es un pensamiento muy rápido, inmediato. No es un pensamiento para después, sino para allá. Es un pensamiento en el que tengo que elegir si mi conducta causa o no causa daño a los demás. Hoy en día, non Tito y Lisette, estamos hablando mucho del comportamiento correcto, del comportamiento honesto, del comportamiento correcto. Me he puesto a pensar que el tema no corrupción, como lo dijimos en la semana pasada, es un tema, por ser negativo,
por ser controversial y por ser como un reto, genera controversia. Claro. No es una buena semilla para la sana convivencia. Ajá. Y los neurolingüistas siempre insisten en que tenemos que tener un lenguaje positivo. Ya. Entonces, en vez de, como decíamos la semana pasada, de hablar en contra de la corrupción, ser anticorruptos, podemos realizar conductas que ayudan a la sana convivencia, ser decentes, ser correctos. Claro. En el caso de cuando tengo la posibilidad de elegir, de tomar mi libre albedrío, mi libre voluntad, mi decisión autónoma, antes de actuar, tengo que pensar si estoy causando un daño, si estoy violando la ley. Y en cuanto haya duda de que mi comportamiento es un comportamiento negativo, entonces debo, ahí sí, con paciencia, preguntarme por qué razón puede ser negativo, y en el evento de que el juicio sea de que evidentemente es negativo, abstenerme de realizar esas conductas. Y en eso está mi libertad. Yo puedo tener una libertad legal también, de tipo legal, porque realmente es donde tengo una obligación moral para una acción determinada, ¿no es cierto, doctor? En la vida diaria sí es importante tener en cuenta que la moral, la creencia que tenemos es importante y es válida en la vida. Uh-huh. En los estrados judiciales, algunos jueces seguramente dirán que la moral no es importante porque la moral no hace parte del derecho. Sin embargo, la Corte Constitucional definió en una sentencia, en este momento no me acuerdo de qué año es, pero definió el concepto de lo que es la moral social. Y ese concepto entendido de moral social es perfectamente recibido en nuestra Constitución y en nuestro comportamiento frente a la sociedad. Por ejemplo, una persona tiene derecho de estar en la playa. Uh-huh. Nuestras playas colombianas, que son absolutamente bellas, fantásticas, cristalinas, muchas de ellas, ¿no? Y puede estar en bikini. Y nadie en ese momento hace una censura por el tipo de bikini que tenga. Sí. Así sea de los que llaman bikini hilo. Uh-huh. Y ese comportamiento, como hoy tenemos un concepto sumamente amplio, pues puede ser usado por hombres o por mujeres, porque también hay hombres que utilizan bikini hilo. Uh-huh. Pero ese comportamiento no es, por ejemplo, de recibo para que la persona vaya a una iglesia. Claro. A una iglesia no puede ir con bikini. Sí, ¿no? Por lo menos que el bikini que se vea, ¿no? Pues que lo lleve dentro, pero que lo lleve expuesto y que ese sea su vestimenta, no está aceptado. Y no porque la ley lo prohíba, aun cuando si hilamos finito, las normas del Código de Policía nos pueden decir que a donde vamos tenemos que tener el comportamiento correcto, decente, en las circunstancias del lugar donde estemos. Claro. Entonces, entrar a una iglesia en bikini, pues no es un comportamiento decente, y seguramente, claro, si me ordenan que abandone el sitio, tengo que abandonarlo. Y si me resisto a abandonarlo porque yo alego que yo tengo derecho a vestirme como yo quiera, pues seguramente esa invocación de libertad, esa invocación de libre decisión por parte mía, no va a ser de recibo. Entonces la libertad tiene esos límites. Esos límites. Que tenemos que aceptarlos. Claro. Y que tenemos que cumplirlos para algo muy importante. Yo, por ejemplo, tengo derecho de expresión. Pero el derecho de expresión no me da libertad para agredir, para injuriar. Y ese sí que es un tema tan discutido en el caso de los periodistas de humor. Uh-huh. Hasta dónde el periodismo de humor le permite a el periodista hacer una anotación que pueda degradar
la condición humana de la persona a la que se están refiriendo. Claro. Yo entiendo que en el periodismo de humor, la persona humana, todos tenemos una parte que es risible, que puede llamar a humor, que puede llamar a ridiculizar decentemente. Y eso, por supuesto, que es perfectamente tolerado. Claro. Para hablar de los muertos, que es más importante, que es menos censurable que hablar de los vivos, ¿no? Aquí existió una época en donde había la dictadura y el dictador lo censuraron de manera muy fuerte. Sí. Y hubo un caricaturista, espero no equivocarme en la cita, que se llamó Chapete. Chapete, claro. Chapete. Sí. Y Chapete era muy amigo del general Gustavo Rojas Pinilla. Claro. ¿Usted se acuerda cómo Sí. llamó Chapete? Sí, Gurropín. 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 Claro. Gustavo Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, Gurropín. Sí, el acrónimo de Gustavo Rojas. Claro. Y todo el mundo, entonces, de manera no amable, sino censurable, Sí. se refería al presidente Rojas como Gurropín. Y además hacía sus caricaturas haciendo la referencia a los comportamientos que Claro. no adecuados del general Claro. Rojas Pinilla. Y Chapete me parece que tenía como un alma de mago, ¿no? Como de Nostradamus. Sí. Nostradamus en la literatura. Porque mire cómo el comportamiento queda censurado en esa época de la dictadura. Después se fue regando con semilla, con semilla, con semilla, y apareció de una manera que pues está en juicio, ¿no? Pues Claro. parece que ya hay una aceptación de cargos respecto de sus nietos. Respecto de sus nietos. Ajá. Y están ahí porque los hijos, los nietos, van aprendiendo en mucho de la forma como los papás y los abuelos ejercen el derecho a la libertad. Claro. Daniel Samper Pisano, que ha sido un gran columnista y un gran escritor, y el hijo Daniel Samper Ospina es un hombre que tiene gran humor, ¿no? Todo lo escribe. Ambos todo los lo dos, escribe. ambos los dos, pero con diferentes maneras. Diferentes maneras Sí, de humor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Daniel Samper Pisano, su pasión ha sido también, además de escribir, su pasión ha sido Santa Fe, el fútbol, ¿no? Y los vallenatos. Los vallenatos, y se ha incursionado en muchas cosas, ¿no? Es un hombre muy capaz, sí. Un hombre muy inteligente. El hijo, Daniel Samper Ospina, es un hombre que lo hace reír a uno fácilmente, con su humor y con la forma como está manejando la libertad de expresión. Cuando se tocan temas que son muy sensibles, porque son muy sensibles la parte de los líderes, la parte de quienes se creen que son los directores, los dirigentes del país en su concepción política o en su concepción religiosa, pues cuando se toca un tema de esas personas, los que son defensores de esa persona dicen, no me gusta Daniel Samper Ospina. Claro. Sí, y lo Sí, dicen. pero cada uno tiene su opinión con respecto Sí, claro, y los, a que, algo- y a lo- alguien, y ¿no? los que no simpatizan con la persona a la que se está refiriendo Daniel Samper, pues gozan. Claro. Gozan y además les parece que eso es perfectamente real. Y socialmente, jurídicamente, parece que está aceptado ese tipo de humor de Daniel Samper Ospina, porque no ha habido posibilidades de censurarlo. Hubo alguna forma en una reciente tutela contra la revista Semana, Claro. en donde un funcionario dijo en la revista Semana, tal persona ha cometido una indelicadeza. Ujú. Y esa persona dijo, pues ahora díganme quién fue. Exacto. Y como está protegida la información, o la fuente más bien, respecto de la cual se da una noticia, entonces no está obligado a hacer la revelación de la fuente. Ujú. Y la Corte, el Tribunal de Bogotá lo negó, y la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil concedió la tutela. Ujú. Y después la Sala Laboral en una segunda instancia, entonces
revocó para proteger la protección. Claro. Lo curioso de ese evento, don Tito y audiencia, es que la Sala Civil de la Corte se equivocó. Interpusieron el recurso. Y después, un magistrado de la Sala Civil le pidió a la Sala Laboral que revocara porque se han equivocado. Eso solamente está en un país en donde todavía tiene imperio esa caricatura de los años 60 que se llamaba El extraño mundo de su uso. Claro, claro. Esas manifestaciones, ¿cómo se llaman? Agrandadas, ¿cómo se llaman? Bueno, se me fue la palabra. En donde se hacen manifestaciones casi que pintorescas. Claro. Porque yo, juez, que comete un error, pues le digo al superior frente a quien se está recurriendo la providencia: sí, yo me equivoqué, revóquela porque yo me equivoqué. Claro. Eso no tiene mucha presentación. No, sí, eso no tiene presentación. Eso no es serio. No es cállese, por lo menos. Claro. Y espere a que absténgase de opinar. De opinar. Entonces, vea cómo la libertad, sí, entendida en el sentido de que yo puedo optar o no optar por algo, debo hacerlo respetando el derecho de los demás. sí. Sin embargo, en Colombia existe una teoría de mucho tiempo atrás que se llama la teoría del fraude a la ley. Sí. Cuando alguien intenta presentar un hecho amparado por la autorización que le da la ley. Claro. Pero en última se está haciendo el esguince. Ujú. Deliberadamente le está haciendo el esguince. En la concepción jurídica de Canadá Ujú. existe una propuesta, y es la de que yo, como usuario, tengo derecho a beneficiarme de la ley. Y Ya. eso es lícito. Claro. Pero yo, como usuario, no tengo derecho a evadir la ley. Yo puedo evitar la ley, porque me permite, de alguna manera, hacer eso de evitar que me apliquen la ley. Me voy por un ladito de la ley. No porque eso me lo autoriza la ley. Ajá. Eso me lo autoriza. Es decir, yo Sí. evito la ley porque la ley me autoriza que yo la evite. Ajá. Lo que no puedo es evadirla. Correcto. Si la evado, estoy cometiendo ilícito. Entonces, en el derecho común y corriente, encontramos leyes con las cuales se puede violar la ley. Ujú. Y es la teoría, pues yo no sé hasta dónde haya tenido suficiente éxito para presentarla, y yo he llamado la teoría del fraude con la ley. Ujú. No es el fraude a la ley. No, el fraude sino con la ley. El fraude con la ley. Con la ley. Y yo tengo derecho a cometer un daño con la ley. Por ejemplo, voy a presentar excusas por lo que voy a decir, pero por ejemplo, y aquí habrá alguien que dice sí es correcto y aquí hay alguien que dice no es correcto. Hemos hablado muchísimo acá del matrimonio consensual. Ujú. Y hemos dicho de una manera perfectamente clara, perfectamente demostrada, Ujú. que en Colombia se institucionalizó la bigamia. Sí. Por eso creemos que no hay duda. Y además, la prueba evidente de que hay bigamia es cuando se hace la reclamación de la sustitución de la pensión por muerte de una persona. Y aparecen 2, 3 cónyuges sobrevivientes. Ujú. Porque son cónyuges al final Sí. de cuentas. Sí. Y el Estado le reconoce a las 2 o a las 3 el derecho a la sustitución a la pensión. Ujú. Si está reconociendo que quedaron 2 viudas, está reconociendo que hay bigamia. Ajá. Los puristas me dicen que no es bigamia porque la bigamia es cuando se celebran 2 matrimonios. Desde el punto de vista de la concepción de ellos, de que la unión marital de hecho no es un matrimonio, teóricamente seguramente tendrán razón, pero en la práctica no. Ujú. Conforme a la idea que tenemos nosotros de que la unión marital de hecho es un verdadero matrimonio, pues hay 2 viudas. Ya. Además, la Corte Constitucional ya ha dicho que la unión marital de hecho o matrimonio consensual y el matrimonio ceremonia se diferencian justamente en que en el matrimonio ceremonia hay ceremonia y en el matrimonio consensual no hay ceremonia. Sí.
Mire esto que me parece que es fácil de entender. Cuando a mí me permiten que yo viva en un apartamento y yo me encargo de pagar la luz, el agua, el teléfono, la administración, y tengo mi carro, inclusive puedo arrendar el garaje si no tengo carro. Y además de eso, le entrego mensualmente al dueño del apartamento una suma determinada por vivir en esa casa. Claro. Hemos preguntado mucho, Lice, no sé si eso lo ha escuchado. ¿Usted tiene en arrendamiento ese inmueble? Dice, no lo tengo en arrendamiento. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ningún escrito. La gente piensa que si no hay escrito, no hay contrato. Ajá. Y sucede que sí hay contrato. Claro que hay contrato. Por supuesto que hay contrato. Hay contrato porque el contrato de arrendamiento es un contrato consensual. Sí. Y el escrito es un requisito de eso que llaman simplemente como requisito de prueba. Pero se puede constituir en un proceso, se puede constituir el contrato con prueba sumaria. Sí. Siempre y cuando, pues por supuesto, que se establezcan los requisitos esenciales del contrato de arrendamiento. Un arrendador, un arrendatario, un precio, una cosa que se tolera. En ese caso, yo tendría derecho a convencer a una persona que está viviendo con alguien, a convencerla de que rompa su matrimonio y se venga a vivir conmigo. Ajá. Y yo permanezco con esa persona durante 5 años, por lo menos. Y cuando esa persona fallezca, yo voy a pedir que me reconozcan mi sustitución de pensión en proporción al tiempo que yo he vivido, por lo menos si se dio, y si no se dio, pues entonces que me la reconozcan toda. Pero doctor Carlos, si realmente existe la cesación de efectos civiles, no hay. Como tal. No hay cesación de efectos, no hay. Simplemente yo le dije abandónela y se venga conmigo. No, pero yo pienso, o sea, si la ley establece la cesación de efectos. Estoy mirando el tema donde no hay cesación de efectos. Ah, bueno, en donde no hay. Permanece el matrimonio. Donde permanece, donde no han hecho absolutamente nada legalmente. Ni han hecho separación. Ese es en ese caso. Y se viene. Concretamente. Y estoy viviendo 5 años. Yo tengo derecho a la que me sustituya una pensión. La ley me está permitiendo que yo cause un daño y haga fraude con la ley. Ese es cuando usted dice que, y yo pienso que está haciendo fraude con la ley. ¿Es lícito el fraude? Sí, porque la ley lo está autorizando. Correcto. Y entonces es cuando estamos viendo fraude con la ley. La audiencia, le ruego el favor de que sea benévola conmigo bueno, en la presentación de este caso. Claro. Pero es que se ve con mucha frecuencia. Sí, señor. Ahora. Bueno. Entonces, estamos en ese caso ejerciendo una libertad que no es la más sana posible, claro, dentro del concepto mismo de la libertad. Y estamos analizando la libertad dentro de los diferentes tipos de libertad que hay con el doctor Carlos Fradique Méndez aquí en La Voz del Derecho. Los seres humanos nacemos libres para poder actuar solos y no ser dirigidos por otros cuando hacemos el bien. La libertad es un derecho digno del ser humano mientras no cometa ningún acto de maldad. La ley no podrá suprimir su libertad. Vamos a hacer una pausita, doctor Carlos. Hagamos una nota final. Si yo quiero ser libre es porque no quiero ser esclavo. Correcto. Y la única forma como el ser humano deja de ser esclavo es liberándose a través de la educación. Sin educación no hay libertad perfecta. Luis Daza tiene la libertad, por ejemplo, de interrumpirnos con esta bella música. Muchas Adelante, gracias. Luis. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Escuchan La Voz del Derecho, un concepto distinto de la radio. Usamos la tecnología y la ponemos al servicio de la libre circulación de las ideas, de la libertad, de la cultura. La Voz del Derecho,
Una radio de temas y propuestas. Continuamos a esta hora en La Voz del Derecho con Educación para la Vida en Familia. Doctor Carlos, el próximo 9 de septiembre se celebra en Colombia el Día Nacional de los Derechos Humanos. Y pues no está por demás recordar a nuestra audiencia los deberes humanos que tenemos los seres humanos. Tenemos unos deberes, pero también tenemos unos derechos. Y valga la pena decirlo, es la oportunidad para recalcar, si el 9 de septiembre se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos, pues miremos a ver cuáles son los derechos que tenemos y los deberes. ¿No le parece? Don Tito, el 9 de septiembre es el día en Colombia de los derechos humanos. Sí. Porque el Día Universal de los Derechos Humanos es el 10 de diciembre. En diciembre, sí, diciembre, señor. es el 10 de diciembre, Sí, de conformidad con las disposiciones de la ONU. Pero en Colombia se estableció el 9 de septiembre porque existió un fraile que se llamó Martín de Porres. No, se me olvidó en este momento. Tal vez sí, que vivió en Cartagena. Y entonces él era el servidor de los esclavos. Y amaba a los esclavos y le daba protección a los esclavos. Y entonces, creo que sí, se me fue en Cartagena, por favor, la iglesia de Fray Martín de Porres. Que no se escucha el celular ahí. ¿Te alcanza a escuchar el celular? A escuchar. Entonces, en honor de esa persona que estaba protegiendo a los esclavos en esa época, se estableció aquí el Día de los Derechos Humanos. ¿San Pedro Claver? San Pedro Claver. San Pedro Claver. O sea, ya, excúseme. Pero también era afrodescendiente. En esa época le decían negro, pero que le dicen afrodescendiente. Afrodescendiente. San Pedro Claver, sí. Y en función de eso se estableció el Día en Colombia de los Derechos Humanos. En la Constitución de 1991 se hizo mucho hincapié en los derechos humanos. Claro. Es más, mire, en Colombia existe ¿cómo se llama eso? Un asesor, no, tal vez, un delegado del presidente para la defensa de los derechos humanos. Sí, correcto. Pero no existe un delegado para la demanda del cumplimiento de nuestros deberes humanos. Y nosotros en primero de Derecho nos enseñaron que el derecho está compensado siempre con el deber. En términos mucho más amplios, no hay derechos sin deberes. Exacto. Y en la Constitución del año de 1991, si no estoy mal, es en el artículo 95, Lisset, por favor. En el artículo 95. Es el establecimiento de lo que son los deberes de los ciudadanos. Cuando ahí se dice deberes de los ciudadanos, es en verdad deberes de todos, desde cuando comienzan a nacer. Y el deber de los padres frente al que todavía no han engendrado. Porque en una de nuestras lecciones dijimos que el primer derecho que tenemos los seres humanos es a no ser engendrados si los padres, hombre y mujer, no cuentan con lo necesario para la educación, para el establecimiento de los hijos, garantizándoles una vida digna. Correcto. Con la satisfacción de los derechos fundamentales básicos. Es correcto. La vida, la salud, la educación, la vivienda. La Constitución dice alimentación adecuada, buen trato, buen amor. Dice el artículo 44 de la Constitución. ¿Sí es el 95? ¿Cómo dice, Lisset? Por favor, excúsame. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes... Hasta ahí. Y no sé cuántos de nuestros oyentes y teleoyentes, ¿no? Uh-huh. Han leído este artículo de la Constitución. Yo creo que muy pocos. Pero está bien que le recordemos, ¿no? Artículo 95 de la Constitución Nacional, que no ha tenido ninguna modificación desde el año de 1991. Sigue bien. Lo que pasa es que tampoco ha tenido ninguna aplicación, o una aplicación así que uno diga es eficiente, porque las acciones de tutela casi todas son para que me reconozcan mis derechos. Ajá. Yo no conozco ninguna tutela donde yo diga, mire, juez, yo no cumplo con mis derechos, con mis deberes. Con mis deberes. Me están pagando un salario de 10 pesos. Y no cumplo con mis deberes porque yo grito, porque yo voy a salir a hacerle molestia al patrón. Voy a molestar en el salón donde me han puesto mi escritorio, voy a molestarlo. Voy a dormir y no hago nada y me pongo a molestar y voy y contesto, firmo la tarjeta esa del registro y salgo y me voy. Claro. Yo creo que mi salario o mi sueldo no son 10 pesos, sino que deben ser 6. Disponga que mi patrón me baje a 6 pesos. Eso, ¿cierto que no hemos visto esa acción? Pero bueno, yo estoy aquí haciendo una reflexión a un caso hipotético. Uh-huh. Porque ese no existe aquí en Colombia. Esa persona que va, que molesta, que grita, que injuria, claro, que se duerme, que no hace nada, que al final de cuentas se la pasa ahí de pasillo en pasillo. Uh-huh. No, en esa oficina hay pasillos, de cafetería en cafetería. No dice, bájeme de 10 a 6. A 6, correcto. Porque no está diciendo, mi deber, estoy reconociendo el cumplimiento de mi deber. Por el contrario, en el mundo común y corriente, la propuesta de las personas es no aceptar su responsabilidad. Uh-huh. Mire que cuando uno comete un acto que puede ser censurable, la respuesta natural del ser humano es: yo no tuve la culpa. Claro. Sí. No, es de él. Y es una forma casi que automática de decir, no, es que eso no es culpa mía, es culpa de él. Cuando hay un choque, ajá, de latas, sí, el que causó el choque se baja a reclamarle al otro que porque paró, que porque no fue a la misma velocidad. Bueno, en fin, con el fin de no responder. Y nosotros estamos acostumbrados a no responder, a no reconocer nuestras culpas, a no reconocerlas. Y cuando yo reconozco que he cometido una falla, entonces es cuando estoy cumpliendo con mis deberes, que no son solamente los del 95, son muchos más deberes. Pero Lisette, sigamos en la lista, porque es muy importante que tengamos en cuenta esos deberes que nos establece la Constitución. Ya miramos algunos en particular, que son los correlativos a los derechos. Son deberes de la persona y del ciudadano. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Segundo, mira eso tan importante, no abusar de los derechos. Usted no sabe quién soy yo, don Tito. Claro, cuando la persona es importante, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Y entonces el Señor dice, usted como que tampoco sabe quién es usted. Y usted es una persona que se gana apenas el salario mínimo. Sí. En cambio yo gano mucho dinero. Y si supiera la gente cuánto le podemos aprender a una persona que se gana un salario mínimo. Le cuento una historia que me parece perfectamente válida y además sabia. En una pequeña parcela de campo, de casa de campo, había una ternera. Y al señor le gustaba, le parecía importante tener una ternera.
La ternera tenía más o menos 2 años, iba a cumplir los 2 años, y tuvo su primer celo. Es decir, necesitaba toro. Claro. Y entonces el dueño de la ternera le dijo al administrador, le dijo, fulano de tal, tenemos la ternera en celo, vaya donde fulano de tal para que nos preste un toro porque necesitamos no perder esa cría. Y el administrador le dijo, no señor, no. ¿Pero por qué si está en celo? Porque es que la ternera está muy tierna, tiene 2 años. Y si yo la hago cubrir con un toro que tiene 30 arrobas, ella no está en condiciones de soportar ese peso. Y seguramente va a quedar preñada, como se dice en el mundo de los animales. Y va a dar una cría. Claro. Pero por el peso del toro se le va a encorvar la columna. Y con la columna encorvada, entonces en el próximo parto le va a hacer menos, le va a facilitar menos que su vientre se expanda, y entonces las próximas crías van a ser débiles. Esperemos que se madure. Esa lección aplicada a los animales humanos, a las mujeres tiernas de 14, de 15, de 16, de 20 años. Porque yo creo que la maternidad va a estar por allá como a los 22, a los 25 años. Y a los señores, por supuesto, para que los espermatozoides sean lo suficientemente inteligentes y fuertes. A los 25. Es una lección de sabiduría de una persona que ganaba un salario mínimo. Claro. Entonces no podemos ignorar eso. Y por allá en la tierra de Lisset, que es fantástica, bellísima, sin semáforos, sin policías de tránsito, encontré una persona que iba manejando su barcaza y disminuyó la velocidad porque con la barcaza iba produciendo oleaje que moría en la ribera, ribera se dice, la playa pequeña del río, y ese oleaje podía causarle daño de volcar una canoa que subía. Y al volcarse la canoa, el canoero podía morirse. Y él, que era una persona apenas capitán pequeño de un barco pequeño, estaba respetando el derecho humano del canoero. Claro. ¿Es así o no es así, Lice? Sí, es lo que sucede. Es lo que sucede. Claro. Y eso es lo que tenemos que aprender. No es andar con la Constitución y para mirar si la Constitución me lo permite o no me lo permite, sino tener unos modelos de vida. Claro. Lo suficientemente sólidos, fuertes, infranqueables, Sí. para poder respetar los derechos de los demás. ¿Cuáles otros deberes hay ahí, doctor? Hágame el favor. Segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o salud de las personas. Respetar la vida. Tercero, respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Mire, es tan importante este deber, que yo enseñe cómo se respetan los derechos humanos. Claro. Pero mire el papá, Tito y Lisset, o la mamá, que llegan del colegio y el colegio les ha dejado una tarea. Ahora son muy pocas las tareas del hogar, ¿no? El homework ya desapareció, pero bueno, esa tarea humana o la investigación. Y entonces, ¿qué hace el papá o la mamá? Prenden el computador. Claro. Van al profesor Google. Dice, ¿dónde quedan la parte más árida de la Tierra? Y entonces no sé qué le contestará a Google, porque son muchos, pero no sé cuál será la parte más árida, cuál será. ¿Será la Guajira o será el Sahara? Pero bueno, no sé cuál qué responderá. Sí. O el parque de la Tatacoa aquí en el Huila, no sé. Estéril. Y el papá entra al computador, le baja el dato y lo imprime y ahí está hecha la tarea. Ya.
está enseñándole ese papá a ese hijo a ser responsable con el cumplimiento de sus deberes educativos? No sé qué era la audiencia. Yo personalmente creo que no. El niño no fue al colegio porque hoy amaneció con dificultades, porque los papás estaban peleando y el niño entonces decidió no ir y se rebeló y no fue. Claro. Y entonces la mamá le manda un papelito al profesor al día siguiente. Le ruego el favor de que excuse a mi hijo porque mi hijo estuvo indispuesto ayer. Y firma. Lo está enseñando a que diga mentiras. Lo está enseñando a que encuentre disculpas, justificaciones que no son sanas. Y de ahí, de ese comportamiento, hay un hilo, una zona gris muy elemental, en donde se pasa de lo que puede ser afectivamente, amorosamente, un buen respaldo al hijo, a lo que es la enseñanza de un comportamiento ilegal. La enseñanza de los derechos humanos. Quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Sexto, propender hay participar en la vida cívica. Política. Vida política, cívica y comunitaria del país. Siempre y cuando que las convocatorias que le hagan a uno sean legales. Porque si las convocatorias que le hacen a uno son ilegales, la obligación de uno es no participar. Y ya sobre esto dijimos mucho y no volvemos a repetir cuando se presentó el tema de la consulta anticorrupción, que entre otras cosas, en un programa que se llama Entrevista Yamit, del día 27 de agosto de este año, la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, reconoció que 2 preguntas de las que estaban en la anticorrupción eran preguntas que implicaban reforma constitucional y que eran inconstitucionales. Y por una consulta popular no se puede hacer una convocatoria que tenga implicaciones constitucionales, de reforma constitucional. Pero además dijo algo que es muy claro y que hay que mirar cómo se va a desarrollar a medida que los acontecimientos se presenten, que es la tal reducción del salario de los congresistas. Yamit dijo, la ministra también aceptó, que a alguien no se le puede rebajar el sueldo, porque esos son derechos adquiridos. Eso es inconstitucional. Sí. Así la persona no cumpla con sus obligaciones laborales, como hicimos aquí alguna referencia muy al margen de alguien que no cumple. Claro. Sexto, propender al logro y mantenimiento de la paz. Séptimo, colaborar repítalo. Sexto, propender al logro y mantenimiento de la paz. Estamos en eso, ¿no? Claro, pero fundamental que eso se establezca desde la familia, ¿no es cierto? Es que la familia es la que tiene que generar esos principios. Aquí estamos hablando de educación para la vida en familia. Sí, claro. Y es parte fundamental propender al logro de la paz en el interior de la familia. Pero en la parte de la sociedad y del país tengo 2 lecciones de personas, una de un campesino que es absolutamente válida y otra que es tradicional. Dice: si vis pacem colem justitiam, que eso es en un latín muy acomodado nuestro, pero dice: si quieres la paz, cultiva la justicia. Y si quieres la justicia, cultiva la equidad. Exactamente. Sin equidad no hay justicia. No hay justicia. Sin justicia no hay paz. Correcto. Y un país donde es creo que es el segundo más inequitativo del mundo, pues es un poquito complicado. Claro, estamos dentro de los 3 más inequitativos. Inequitativos del mundo, sí. La semana pasada hablamos de las reformas a la Administración de Justicia, pero hay que recordarlas y por eso los invitamos a que vayan a la página de La Voz del Derecho, www.lavozdelderecho.com, para que revisen esa lección que nos parece muy importante. Y la otra lección
se la escuché a un dirigente campesino, a un líder sindical del municipio de Argelia, en Cauca, Ajá. al sur de nuestro país. Claro. Dijo, mientras haya hambre, no puede haber paz. Y no hay justicia. Pues, mientras haya hambre, No hay justicia. no hay Y no equidad, puede haber no hay- paz. no hay paz. Correcto. Entonces, sin equidad o con inequidad y con hambre, ¿cómo es que el mandamiento? Propender al logro y mantenimiento de la paz. Pues Propender. propendemos por la paz, pero seguramente las condiciones no nos permiten que tengamos una paz medianamente acorde con los principios que tiene la Constitución, especialmente en el artículo 2 de la Constitución. Séptimo, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Octavo, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Mire esto. Aquí hablamos del medio ambiente. Ujú. Y no es del medio, es del ambiente. Del ambiente. La Constitución no hace referencia al medio ambiente, hace referencia al ambiente. Ujú. Y todos los días salen publicidad que mide que el plástico, se están muriendo los animales en el mar, salen los animales con las bolsas plásticas y se han muerto por eso, Sí. sale la basura permanentemente en los noticieros y seguimos causando más basura y seguimos generando hechos con los cuales atentamos contra la naturaleza y tumbamos árboles y talamos los árboles. Y aquí cerca de Bogotá y en algunas partes han tumbado el piedemonte para sembrar papa, como si la papa fuera un elemento que les permitiera mantener el ambiente. Y creo que hay como unas 270,000 hectáreas, tal vez, que han sido resembradas con coca. También. Como si la coca fuera una forma De mantener un recuperar buen y de ambiente. mantener el ambiente, ¿no? Claro. Entonces, eso es un mandato constitucional. Sí. De aquí hacemos congresos, reuniones de las personas más importantes y sacan un documento. Y el documento se queda ahí, sale por la prensa, pero no hacemos ninguna acción real, verdadera, Claro. de cómo pudiéramos todos ayudar a sembrar árboles, muchos árboles, muchos árboles. ¿Sabe cuál es la forma mejor de sembrar árboles? No cortándolos. No cortándolos. Sí. Los dejamos Doctor aquí. Carlos, está terminando ya nuestro tiempo. Se me acabó el tiempo. Se acabó el tiempo en La Voz del Derecho y en Educación para la Vida en Familia. Hemos tratado de traerles a ustedes un mensaje desde el punto de vista de el criterio que nos asiste, indudablemente, sobre la necesidad de atender bien nuestros deberes y nuestros derechos. Si alguien está violando un derecho, recuerden ustedes, es porque está incumpliendo uno de sus deberes. Y si todos cumplimos con nuestros deberes, nadie, absolutamente nadie, violará nuestros derechos. Eso es un mandato y eso es una forma de entender que tenemos una gran responsabilidad como seres humanos que vivimos en este planeta y que tenemos que entender las necesidades del planeta Tierra. Por ello es importante también convivir, no solamente en nuestros hogares, sino en donde estemos, en la empresa donde trabajamos, en el colegio donde estudiamos, en la universidad a donde asistimos. En todas partes se requiere que tengamos ese respeto por los demás y entendamos que nuestro deber comienza y termina ¿en dónde, doctor Carlos? Cuando encontramos el sensor, la nariz de nuestros semejantes. Exactamente. Pero pueden ustedes Muy bien. entrar allá en Google. Claro. Escriban Declaración de los Deberes. Sí. De los Deberes Humanos. De los deberes humanos. Declaración Universal de los Deberes Humanos. Muy bien. Y encontrarán seguramente varias de las páginas que hemos escrito sobre ese tema. Y también pueden ir a www.lavozdelderecho.com y donde ustedes pueden perfectamente encontrar todos nuestros programas que hemos realizado aquí en La Voz del Derecho y para este programa, para este espacio, que lo hemos denominado
Educación para la Vida en Familia. Agradecemos su sintonía, los invitamos muy cordialmente a estar muy pendientes en Facebook la próxima semana y todos los jueves, y en general de la programación de La Voz del Derecho, que todos los días trae para ustedes programas interesantes para los hogares, para los padres de familia, para absolutamente para todos. Aquí en La Voz del Derecho se producen muy buenos programas, debates que hay acerca de temas interesantes. Y que nos escriban, ¿no? Nos pueden escribir también a emisora lavozdelderecho@gmail.com, opinar sobre nuestro programa, consultar lo que ustedes quieran. Con mucho gusto trataremos en lo posible de darles respuesta a sus inquietudes. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la Vida en Familia. Hasta pronto.